Saludos. Titulamos este vídeo Experiencial Dolmen de Soto DS-22. En primer lugar, hacer la advertencia que ya hemos hecho en vídeos posteriores de que las afirmaciones que hagamos debemos ponerle el adjetivo de presuntas. Así, si decimos nos engañan, pues lo correcto que queremos decir es presuntamente nos engaña. También decir que, como el nombre indica de este vídeo, Dolmen de Soto, nos estamos refiriendo a una construcción de grandes piedras, una construcción megalítica, vamos a decir de esta forma. Y tenemos que hacer una reflexión general sobre los monumentos megalíticos. Nosotros, hace muchos años, pensábamos que estos monumentos megalíticos, como pueden ser, por ejemplo, pirámides, y sobre todo estos que definimos como dólmenes y otros tipos de grandes piedras, pues representaban un pasado glorioso de un tipo de humanidad. Pero actualmente, y a partir del año 2001, nuestro pensamiento ha ido cambiando. Ya no es tan positivo con respecto a estas construcciones, sino que más bien pensamos que una élite posee un conocimiento sobre dichas construcciones. Un conocimiento que ella hace que permanezca en secreto, solamente para, dijéramos, sus elementos. Mientras que a la humanidad en general, pues se le dan, dijéramos, otro tipo de explicaciones de la construcción, de la finalidad, etcétera, que según nuestra opinión y la de muchos otros investigadores, pues se ajusta poco a la realidad, como iremos viendo en sucesivos vídeos. Pues bien, a continuación simplemente vamos a hacer una descripción de tipo histórico de este dolmen. Los dólmenes ya sabemos que son construcciones megalíticas que están formadas principalmente por dos tipos de grandes piedras, unas verticales llamadas ortostatos y otras horizontales que forman su cubierta. Estas horizontales también se les llama cobijas. Pues bien, este dolmen de Soto, según nuestra apreciación, es uno de los tres principales de la península ibérica. Y dentro de la península ibérica, pues uno de ellos es considerado el mejor o el mayor o más importante dolmen de Europa. Pues bien, el dolmen de Soto formaría parte de esa tríada que iremos nosotros haciendo constar en sucesivos vídeos. Entonces, es un dolmen muy importante. Entonces, con respecto a su historia, decir que fue descubierto en 1922 por Armando de Soto. De aquí que reciba el nombre de Dolmen de Soto. Fue descubierto en una finca llamada La Lobita, perteneciente a la localidad de Trigueros, y dentro de Huelva, de la provincia de Huelva. Todo esto es el sur de España. Fue estudiado en los 3 años sucesivos por el arqueólogo y erudito Hugo Obermayer. Y en 3 años pues se fue descubriendo y se fue, dijéramos, adecentando en cierto modo. A continuación, pues en el año 1931 este dolmen fue declarado Monumento Nacional. Entonces, esos son los principales hechos históricos. Y tenemos que decir que la última, dijéramos, restauración que tuvo, la última rehabilitación, se realizó en el año 2004. Nosotros desde entonces hemos estado queriendo visitarlo y no nos fue posible hasta
el 25 de julio del 2013, en que ya se dio apertura al público. Es decir, casi una década cerrado el monumento. Nosotros consideramos que es algo sospechoso que para simplemente adecentar un monumento muy localizado, muy fácil, dijéramos, se tarden cerca de 10 años. En fin, esto con respecto, dijéramos, a su historia. También decir que está aspirando a ser declarado monumento o, dijéramos, patrimonio mundial de la UNESCO. Es a lo que se aspira. Todo esto que en un principio, desde una mentalidad normal, nos parecería algo positivo, nosotros ya tenemos que opinar que no lo consideramos positivo, porque de esta manera, estas instancias superiores, según lo que nos dice nuestra experiencia, es que ya, dijéramos, se posesionan totalmente del entorno. Y entonces las investigaciones están muy controladas. Por desgracia tenemos que llegar a esta opinión. Bien, esto en cuanto a su historia. Ahora, en cuanto a su fisicalidad, en cuanto a la parte física de este monumento megalítico, dijéramos, decir que se trata de un dolmen de corredor largo. Tiene unos 21 metros de largo. El inicio de, dijéramos, la portada, pues es estrecha y se va haciendo progresivamente más ancha hasta llegar a la cámara. Así se comienza en una anchura aproximada de, que no llega a 1 metro, de 82 centímetros. Pero al llegar a la cámara se va haciendo más ancho hasta una anchura de 3 metros 10 centímetros. En el fondo de la cámara está, dijéramos, la losa más pesada. Pero las cobijas superiores últimas, esas les faltan. Por eso nosotros aventuramos que esas todavía pesarían mucho más. Pues bien, esta losa que estamos viendo aquí, que vemos, esta sería la entrada de 0,82 centímetros. Progresivamente se va agrandando hasta llegar a los 3,10. Y esta losa de aquí, pues, es la que tiene un peso de unas 21 toneladas. Un peso muy grande para ser transportado, como veremos a continuación. Entonces, también decir que el inicio, esta es una de las fotos antiguas, pues daría esta sensación. Si vas por el terreno solamente encontrarías una loma suave y no lo apercibirías fácilmente. Entonces también tenemos que decir que este dolmen, como la mayoría de los dólmenes, está orientado de levante a poniente, es decir, por la puerta principal, dijéramos, pues por ahí emergen los rayos del sol, y sobre todo con la característica importante de que en los solsticios y equinoccios estos monumentos pues tienen particularidades. Así, por ejemplo, este dolmen de Soto, en los equinoccios tanto de primavera como de otoño, pues en ese equinoccio un rayo de luz penetra por el corredor y se proyecta durante unos minutos en la losa que hemos visto, de esas dimensiones y de ese peso. Esto es extraordinario. También decir que los ortostatos están la mayoría formados por granito, por arenisca y también pizarra, y que por tanto forman una especie de V que se va proyectando. Entonces, estos serían características físicas generales. Nosotros tenemos también que aportar nuestra experiencia. Tenemos que decir que nosotros, hace aproximadamente unos 40 años, cuando todavía este monumento, dijéramos, megalítico, no pertenecía, dijéramos, a una instancia superior, como hemos dicho que en 1987 ya empezó a formar parte de titularidad pública, pues entonces todavía una persona podía ir
allí tener acceso, acceder a él, incluso pernoctar. Eso lo hicimos nosotros con un amigo en esas fechas, hace unos 40 años. Nos costó llegar a ese dolmen, porque como están viendo en la foto, pues no se aprecia por los distintos costados, tú solamente ves una loma y no te das cuenta dónde está. Tenemos que decir que en esas fechas había también escorrentías de agua. También sabemos que existe el arroyo Candón próximo a él. Esto también enlaza con lo que nosotros decimos que el agua también juega un papel especial por corrientes subterráneas, sobre todo en relación con estos puntos especiales que vamos a ir nosotros decodificando dentro de nuestra posibilidad. Pues bien, allí cuando llegamos a ese dolmen, pues nos encontramos a un profesor que tenía una serie de alumnos y estaba haciendo investigaciones en el dolmen. Nosotros, pues, intentamos un poquito que nos dijese de qué iban esas investigaciones y entonces nos vino a decir algo así como que en fechas especiales, quizás con los viejos libros de alquimia, quizás podían tener relación con convertir plomo en oro. No sabemos muy bien si realmente eso era una excusa o una investigación que estaban llevando a cabo este profesor con sus alumnos. Por aquel entonces aquello era accesible, ya hoy día no. Hoy día ya está totalmente restringido y controlado el acceso a este dolmen y a todos los que la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad. Pues bien, una cosa curiosa que nos dijo este profesor, pues ante uno de los ortostatos o piedras verticales iniciales, nos la señaló y nos dijo, fijaros qué característica he encontrado. Cogió una piedra del terreno y empezó a golpear en el ortostato en distintos puntos y daban distintas notas y nos tocó una melodía conocida. Entonces era sorprendente. Este efecto, por ejemplo, ya no podemos llevarlo a cabo. Ya cualquier persona que vaya, el control está allí totalmente restringido, el acceso, y entonces no puedes coger una piedra y ponerte a experimentar para buscar por ti mismo la verdad, que es lo que debemos hacer. Entonces, nosotros tenemos simplemente que destacar que en todos estos monumentos megalíticos existe un gran misterio y sospechamos que la élite tiene gran conocimiento de este misterio y por eso sospechamos que precisamente el posesionarse estamentos pertenecientes a la élite supranacionales, como dijéramos con la bandera de defensa del patrimonio, pues nosotros sospechamos o opinamos que realmente es restringir ese posible, dijéramos, investigación personal independiente. Entonces vamos a destacar de este dolmen y de toda la mayoría, pues una serie de características que consideramos misteriosas. La primera pregunta, ¿quién hizo estos dólmenes? Existe una tradición de pueblos antiguos, como los pueblos vascos, que consideraban que eran obra de gigantes. Bien, eso parece algo mitológico, algo, dijéramos, surrealista, una leyenda. Pues nosotros ya no descartamos que puede tener una parte de verdad. Piensen simplemente en esta losa de 21 toneladas. Para trasladarla durante decenas de kilómetros como mínimo, para llevarla a ese lugar. Esa losa de 21 toneladas. Piensen cómo podrían hacer, si la historia fuese como nos cuentan, una población simplemente con, dijéramos, cuerdas naturales o de lana o de vegetales, etcétera, entre toda una aldea para llevar esas 21 toneladas. 21 toneladas es como si tú en un cajón grande metes a 42 toros de lidia de 500 kilos. Imaginémonos un cajón en el que metes dentro de él a 42 toros de 500 kilos.
para que tengan una idea del peso de ese cajón. Entonces imagínense ese cajón transportando a 42 toros de 500 kilos por esas pendientes y cómo lo pueden, y llevándolo y colocándolo de esa manera en esa cámara. Simplemente piénsenlo un poco. Simplemente te dan una teoría, te ponen rodillos, tal. Bien, una cosa es la teoría y otra es la realidad. Por tanto, dijéramos, construcción misteriosa. Otra cuestión muy importante también es la posible función que tenían esos dólmenes. Simplemente la ciencia oficial nos dicen que eran sinceramente para enterramiento. Es decir, un recinto sepulcral para enterrar a personas, porque se hayan encontrado algunas personas, por supuesto que se pueden encontrar, pero quizás esa sería raramente su función. Sería raramente su función. Entonces también, sobre todo, porque también tenemos que decir, en relación con esta función, ya está demostrado que lo más importante es la localización, el sitio donde se ubican, porque este sitio donde se ubican resulta que a lo largo de los cientos de años y los miles de años, pues siguen colocando las distintas culturas en ese mismo emplazamiento, siguen poniendo sus construcciones también de tipo de piedras, sus construcciones megalíticas, como pueden ser también iglesias, catedrales, muchísimas ermitas y catedrales y recintos religiosos, pues debajo está el dolmen. Y se han encontrado dolmen que se han reconstruido, y se han reconstruido sobre otro mismo dolmen antiguo que estaba ahí. Entonces decimos, bueno, si incluso los mismos antiguos, que era mucho más fácil coger y construir, si simplemente no tuviese importancia el lugar, construirlo unos metros separado de ese sitio donde está el antiguo, ¿por qué hacer todo este trabajo para poderlo encajonar en el antiguo? No tiene sentido. El único sentido es que lo importante es la localización concreta, y entonces es ahí donde tiene función. Es ahí donde tienen función estos dijéramos, construcciones megalíticas. Eso es una pista para seguir en la investigación. El lugar es lo importante. Y otra cuestión también importante, la orientación. La orientación también es muy importante. Vemos estos efectos que parecen, dijéramos, que por azar se forman, como, dijéramos, la penetración del sol en los equinoccios. Eso es dificilísimo de conseguir por una sociedad primitiva. Pues por aquí también nosotros ya estamos deduciendo y anticipando que no sería así, que no sería una sociedad primitiva, sino seguramente sería una sociedad tan tecnológica como la actual, pero que por motivos especiales que ellos conocen muy bien, pues han conservado la función, dijéramos, pero la han enmascarado con primitivismo, poniendo simplemente piedras en plan rústico, pues evidentemente se disimula la importancia. Se disimula la importancia de una época a lo mejor pasada, una época que están volviendo ahora nuevamente a reconducirnos a la tecnología. Y otra cuestión también importante es la cuestión de los símbolos que se encuentran de una manera rústica, o dijéramos de una manera como primitiva, pero en realidad dentro de ese primitivismo, pues sabemos, los que conocemos los símbolos, como por ejemplo este símbolo encontrado en el dolmen de Soto, que a veces es interpretado por la arqueología oficial como simplemente puñales. Nosotros decimos, no, esto es un triángulo y esto es otro triángulo, están separados, pero si tú los unes, tú formas la estrella tetraédrica. Por supuesto que está enmascarada a base de toda la geometría sagrada. Por eso nosotros decimos, están poniendo en plan rústico o primitivo, pero realmente te están dando también ese conocimiento profundo. Y en ese mismo dolmen, en una de las cobijas, pues también está, dijéramos, un círculo con, dijéramos, también otra raya en medio, que estaría aquí de esta manera sacado como sería. Esto no es ni más ni menos que en sentido que están viendo horizontal, pero lo que hemos dicho que es una representación del número phi, y están en el dolmen de Soto estos dos símbolos tan importantísimos. También tenemos que presentar, para que vean una imagen hermosa dentro de la rusticidad de dijéramos,
dolmen. Esto es una foto desde el fondo, cómo se ve que se va agrandando a medida que avanzas en él. También en esta otra más antigua, que se ve que le han puesto en la parte de arriba una parte moderna de construcción, pero se está viendo la piedra del fondo y un niño, y también hay una mesa, vamos a decirlo así, si dice mesa de piedra, que también un simbolismo que estudiaremos en otros vídeos. Y el efecto del sol entrando precisamente en los equinoccios, que ahora no tenemos tiempo de analizar, pero mírenlo, ese es el efecto, penetra el rayo de sol y se proyecta durante unos minutos en la losa del fondo. Esto es simplemente el testimonio de que no es una civilización primitiva la que realizó estos monumentos, sino altamente, dijéramos, llena de conocimientos. Bien, nos quedamos en este punto simplemente recomendando que debemos de poner en tela de juicio todo lo que nos dice una ciencia o una superioridad. Debemos de ponerlo todo en tela de juicio y debemos investigar por nosotros mismos. Bien, nos despedimos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.